Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos parceritos, parceritas a un nuevo tutorial de Excel por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Llegué del trabajo y estaba pensando en hacer una cosa loca, una cosa extraña con fórmulas, a ver si salía. Estaba haciendo algunas pruebas mentales, no he hecho todavía nada. Voy a hacer este tutorial completamente a capela. Me disculpan si me equivoco, muchas gracias por elegir ver mis videos. Voy a estar un poquito nervioso porque no tengo ni idea de cómo va a salir esto. Obviamente si sale bien pues lo publico, si no sale pues no lo publico. Pero quiero que sepas que voy a hacer el intento acá para generar una fórmula que pueda emular una tabla dinámica dentro de Excel. Vamos a ver cómo lo hacemos, parceros. Mira, tengo una tabla de datos, voy a marcarla aquí con marcadorcito rojo, este selector rojito que me gusta bastante. Tengo una tabla de datos que tiene una columna llamada comercial, tiene una columna llamada zona, una columna llamada tipo de cliente o cliente, le quité ahí el tipo, y una columna llamada valor. ¿Listo? Entonces tengo un comercial que vende en una determinada zona a un tipo de cliente que si es mayorista o bien es distribuidor o bien es minorista, una cantidad de producto en una fecha que también le eliminé a la tabla para que me entrara. Yo creo que la fórmula va a salir bien larga. Entonces ahí tenemos 4 columnas. ¿Qué pasa si yo quiero generar una tabla dinámica que tenga en este caso una columna, por ejemplo, de comercial, o más bien una columna con múltiples filas que especifique el comercial y una que especifique, por ejemplo, el cliente? Pues muy sencillo, vamos a ver cuántos registros tiene mi tablita. Vengo y bajo aquí y tiene 544 registros. Tú podrías decir, este man porque está nervioso. No tengo ni idea de cómo hacer esto, solo se me ocurrió. Vamos a ver si con el uso de las funciones esto sale. Aquí me acomodé en la silla y vamos a ver si con el uso de las funciones sale. Voy a crear una tabla de datos con esto. Vengo y presiono control asterisco para seleccionar todos los datos. Luego presiono control T para seleccionar el cuadro de diálogo, crear tabla, y aquí en donde dice la tabla tiene encabezados le voy a dar un clic en aceptar y listo. Mira, ahí lo tenemos. ¿Qué voy a hacer? Le voy a cambiar el nombre a esta tabla, por ejemplo le voy a llamar BD, que se llame base de datos para que sea un nombre corto de recordar y mediante el uso de las fórmulas podamos nosotros darle el mejor tratamiento para que ella pueda, no crezca digamos en tamaño, y pueda dar el mejor tratamiento para generar una correcta explicación. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una tabla dinámica. Fíjate, vengo aquí a insertar, créeme por favor una tabla dinámica en esta hoja de cálculo existente. Vengo y subo por acá, la voy a crear en esta celda justito para que me quepa y le voy a dar un clic en el comando aceptar. Bueno, ahí no me la aceptó, voy a colocarla en este caso. Vamos a ver si se deja colocar en esta celda, espero que sí, tampoco. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a seleccionar todos los datos nuevamente, control T, crear una tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Voy a crearla aquí en esta celda, vamos a ver si me sale. No me está saliendo, yo creo que es acá por el ancho de la columna. Entonces voy a colocarla por ejemplo aquí en la H1. Vamos a probar a ver si sale. Tampoco, no sé por qué no está saliendo. Le doy un clic en aceptar. Hoja de cálculo existente, estoy apuntando a la base de datos normalita. Vengo y le coloco aquí, vamos a ver aquí, ¿por qué no me está dejando? Voy a colocarla acá en esta celda, vamos a ver si aparece y si me deja colocarla acá. Tampoco. Voy a darle clic en cancelar. Voy a cerrar, en este caso, el libro de trabajo. Voy a cerrarlo nuevamente para no volver a comenzar este video. Mira, primer error, esto sale en caliente, no tenía ni idea que esto iba a salir. Control asterisco, control T, luego vengo aquí, la tabla tiene encabezados, listo, le cambio el nombre, vamos a ver si esto sale ahora sí. Base de datos, insertar, tabla dinámica, vamos a colocarla directamente en la celda I o en la celda H. Le digo hoja de cálculo existente, vengo y la coloco en la I, le doy un clic en aceptar, listo. Y ahora sí salió, vamos a colocar aquí las credenciales. Ahí espero que se vean, mira, sí se ven, obviamente. Y voy a achicar directamente esto para que nos deje trabajar. Le voy a colocar un ancho así, mira, para que no vaya a generar ningún problema con la fórmula. Y voy a crear dentro de la tabla dinámica, voy a volver a mostrar los campos, un cruce que tenga en este caso la columna comercial en el área de las filas, para que me aparezca en el área de las filas
y por ejemplo el cliente en el área de las columnas, y posteriormente le voy a tirar el valor y le voy a cambiar el formato a un tipo de formato moneda para que esto se vea bien. Vamos a colocar moneda, 0 cifras decimales, aceptar, aceptar y listo. Mira, ¿cuál es la idea de esto? Con una fórmula emular esta tabla dinámica. Vamos a ver si es posible hacerlo. Voy a pararme justo por aquí, voy a colocar etiquetas, fíjate, etiquetas de fila. Listo, de filas o etiquetas y de filas o etiqueta de fila, bueno, como sea, le voy a dar un enter y voy a colocar etiquetas perdón, etiquetas de columnas. Listo, le vengo y le doy un enter, fíjate, lo tengo acá, voy a seleccionar estos dos daticos, vamos a cortarlo aquí para que no se vaya a ir tan largo, etiqueta de columna, y luego le voy a colocar etiqueta de fila, le voy a quitar aquí la S para que me dé tamaño, y le voy a dar un enter, y aquí le voy a dar F2 y le voy a quitar esta otra S para que me dé tamaño, y listo. Voy a colocarle aquí un colorcito, fíjate, le voy a colocar a esto un colorcito así, azul de fondo, luego un blanco en negrita, y no sé si correrla hacia arriba, dejémosla ahí como estaba, y aquí voy a cargar dos listas desplegables. Entonces a estas celdas le voy a colocar este color para que se note, las selecciono y vengo a la pestaña datos y luego aquí a validación de datos, y luego voy a tomar aquí en el ítem lista, voy a colocar en el origen estas tres celdas, es decir, comercial, zona, cliente. No voy a colocar valor porque no quiero cruzar por ese valor. Entonces voy a colocar aquí comercial, zona, cliente, voy a dar un clic en aceptar, voy a seleccionar que para la etiqueta de fila tenga perdón, el comercial, y para la etiqueta de columna tenga aquí el cliente. Listo, como lo tenemos acá, distribuidor, mayorista y minorista, y luego acá en el comercial tengo Bill, Mario, Pedro, Pilar, Sonia. Listo, mira, creo que está ordenado. Vamos a ver, B, M, P, sí, está ordenado, y también acá está ordenado. ¿Cuál es el objetivo? Crear una tabla dinámica. Pero mediante el uso de una fórmula, es decir, calcular con la función o con alguna función que me permita hacer un suma producto o un sumar.si o un sumar.si.conjunto, esta relación de suma que contenga cada uno de los elementos de las etiquetas de fila y las etiquetas de columna. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Inicialmente vamos a calentar motores con una fórmula muy bobita, una fórmula ahí bastante simple. De hecho, te lo agradezco nuevamente antes de comenzar. Muchas gracias por elegir mirar mi video. Voy a tomar aquí esta partecita de comercial, perdón, le voy a dar un ampersand y le coloco con un par de comitas, un slash, luego con un par de comitas, le coloco para encerrarlo como si fuera una cadena de texto, otro ampersand, y voy a colocar acá cliente. Fíjate, le voy a dar un enter y posteriormente vengo acá y le voy a colocar, vamos a ponerle un color de morado, vamos a colocarle un color de verde y le voy a colocar una negrita. ¿Cuál es la idea de esto? Listar todos los elementos únicos que existan en la columna, en este caso cliente, fíjate, en la columna llamada comercial, que sería en una sola columna etiquetas de fila, esto serían las filas, y en esta las etiquetas de columna. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Pues fíjate, ya sé que la base de datos se llama BD, se llama base de datos. Voy a tomar a la función elegir columnas y dentro de su argumento llamado matriz voy a seleccionar la base de datos, todita la base de datos, y mediante el uso de la función coincidir X en el argumento columna, es decir, el segundo argumento, voy a seleccionar la columna que yo quiero devolver de esa matriz llamada base de datos. Por tanto, como necesito un número que me represente la columna comercial, que yo sé que está en la 1, pero cuando cambie en esta lista, pues ella debe cambiar dinámicamente, lo que voy a hacer es que la voy a buscar con la función coincidir X. Recuerda que la función coincidir X busca por default en coincidencia exacta, por tanto le voy a decir búscame este nombre de comercial, que serían Bill, Mario, Pedro, Pilar, Sonia, y luego vengo y le digo dentro de la cabecera, entonces selecciono toda la cabecera que sería la base de datos y los encabezados, vengo y cierro, y fíjate que la función coincidir X me dice que está en la posición número 1, mira, comercial número 1. Le voy a dar control Z. ¿Qué sucede si yo evalúo aquí a elegir columnas? Pues me está arrojando la columna completa, los 500 y pico de registros que existen dentro de la tabla. Entonces le voy a dar un control Z
y le voy a decir, por favor, quiero que me calcules los únicos de esta columna. Le paso a la matriz que me retorna elegir columnas, evalúo con F9 y fíjate que los tengo acá. Ahora tengo que ordenarlos porque la tabla dinámica me los regresa ordenados. Entonces vengo acá y le paso a la función ordenar, prendí ahí las mayúsculas, lo siento, y evalúo con F9 y tengo Bill, Mario, Pedro, Pilar y Sonia. Perfecto, pero aquí tenemos un total general. Entonces, ¿cómo le coloco el total general a esto? Voy a hacer un apilamiento en vertical, es decir, voy a colocar aquí un apilamiento con la función apilar vertical. Selecciono esta matriz y le selecciono a esa matriz un elemento adicional, por ejemplo, que se llame total. Y vengo y lo encierro. Aquí le doy un enter y fíjate que ahora tengo Bill, Mario, Pedro, Pilar, Sonia y total. Listo, aquí tengo el total. No le voy a colocar una negrita, lo voy a dejar así. Aquí tengo un total, tengo Sonia, Pilar, Pedro, Mario, Bill. Sonia, Pilar, Pedro, Mario, Bill. Voy a hacer lo mismo en este caso para las etiquetas de columna en una sola fila. Entonces vengo y llamo normalmente a la función elegir columnas y le digo en la matriz, por favor vas a tener la base de datos, y voy a devolver la columna que esté seleccionada mediante la función coincidir X en este criterio llamado etiqueta de columna, que en este caso es el cliente. Lo selecciono, fíjate, y en la matriz de búsqueda lo que voy a hacer es a colocar la cabecera. Entonces vengo y le digo aquí, mira, en la cabecera vas a buscar por default de manera exacta el valor que ocupa el cliente dentro de la cabecera, es decir, 1, 2 y 3. Entonces la función coincidir X me tiene que retornar el valor de 3, efectivamente. Entonces aquí con la función elegir columnas, elijo la columna y me devuelve cada uno de los elementos, mayorista, distribuidor o minorista. Le doy un control Z y luego vengo acá y le aplico la función únicos. Fíjate, la función únicos, tomo la matriz, vengo y la evalúo para sacar los valores únicos, mayorista, distribuidor, minorista. Ahora la voy a ordenar, fíjate, mediante el uso de la función ordenar. Esto es muy fácil, lo estaba pensando, ahí como para calentar motores. Vengo con F9, tengo distribución, distribuidor, mayorista, minorista, distribuidor, mayorista, minorista, ahí lo tengo. ¿Qué voy a hacer ahora? Necesito hacer un apilamiento, entonces necesito apilar un elemento adicional. Entonces vengo acá y le digo, por favor, hágame un apilamiento en vertical también. Vamos a tomarlo en vertical y después le pasamos otra función. Voy a tomar este valor o este conjunto de valores que vienen de manera matricial y le voy a agregar el valor total aquí, así como lo hicimos en el elemento anterior, en esta partecita de las etiquetas de fila. Lo vamos a hacer también para las etiquetas de columna. Evalúo con enter y me retorna la matriz pero por columnas, que es lo que voy a decirle, que por favor me ponga la matriz en filas. Devuelve la matriz, en este caso, en una fila, en múltiples columnas. Listo, mira, tengo distribuidor, tengo mayorista y tengo minorista y tengo la columna total. Antes de seguir, quiero que te enfoques que esto es un rango de desbordamiento y esto es otro rango de desbordamiento. Por tanto, esto se va a actualizar de tal manera de que cuando yo cambie, por ejemplo, un criterio, voy a colocar aquí zona. Fíjate que este rango de desbordamiento cambia. Yo puedo colocar aquí, en este caso, comercial. Fíjate, ahora está cambiando. Mira, cambia dinámicamente. Y la tabla dinámica pues obviamente no va a cambiar. Entonces lo que yo necesito es generarlo mediante el uso de una fórmula para evitar la actualización de la tabla dinámica en sus campos. Aunque eso es lo de menos, pero una vez también la fórmula esté construida, pues básicamente yo puedo echarle mano a un cambio de una lista desplegable y esto va a actualizar correctamente. Al igual que una tabla dinámica, si le cambio los campos directamente desde la lista de campos. Disculpen ahí el micrófono de afuera o la bullita de afuera que está ahí, que la coge el micrófono, lo lamento ahí. Y en este caso, fíjate que lo que quiero hacer es emular esta tabla dinámica, pero que al momento de cambiar estas dos listas desplegables, este total se vaya actualizando en conjunto con el total general, que se da por filas o que se da, perdón, por columnas, y bien el que se da por filas que yo tengo acá. Entonces necesito recrear esto porque en la tabla dinámica se me hace más complicado venir aquí, análisis de tabla dinámica, mostrar el campo, arrastrar, llevar, traer. Entonces es mucho más dispendioso. Lo hago porque sé de fórmulas. Si tú quieres aprender, quédate y ve el video. Obviamente también vas a aprender algo nuevo. Entonces voy a seguir cuadrando aquí los campos. En las etiquetas de fila tenía en este caso al comercial y en las etiquetas de
columna tenía al cliente. Fíjate aquí para que la vayamos entendiendo. ¿Qué necesito yo hacer acá? Lo que necesito es generar una función sumar.si.conjunto que me saque esto y una función sumar.si.conjunto que me saque esto otro. Fíjate, esto y que me saque esto otro. Esto va a salir con estos datos que tengo en la cabecera y estos o las etiquetas de filas van a salir con todas estas etiquetas de filas. Las etiquetas de columna van a salir con las etiquetas de columna. Las sumas de las etiquetas de columna salen con las etiquetas de columna. Y la suma de las etiquetas de fila salen con las etiquetas de fila. Necesito dos funciones, sumar.si.conjunto o sumar.si nomás. Yo sé que necesito dos fórmulas, entonces voy a crear mediante el uso de la función let dos formulitas iniciales y las voy a renombrar. Por ejemplo, vamos a crear un nombre que se llame la suma del total, en este caso por columnas. Fíjate, suma de total por columnas, que básicamente sería este total. Me voy a referir a este total que va a tener esta columna que yo tengo acá, ¿sí? O lo vamos a hacer ahí en el paso. Y n suma total columna va a ir en este momento acá, fíjate, aquí, porque voy a tomar en este caso este rango de desbordamiento. Vamos a ver qué nos sale. Voy a colocar en ese nombre o para este nombre un determinado valor y quiero que lo notes. Aquí la función let me permite crear valores o cálculos, o me permite asignarle a nombres unos valores y posteriormente hacer un cálculo. Entonces se llama n suma to col o n suma hasta columna. Por ejemplo, puede ser así, hasta columna o total columna. Vamos a colocar aquí una t para que no sea to col, sino sea de total. Nombre de suma del total de las columnas, en este caso el total de columna que se van a dar acá en esta parte de total, en esta columna. Vengo, le doy una comita y en el nombre valor voy a llamar a la función sumar.si.conjunto. Vamos a emplearla de una porque creo que necesito una mezcla más adelante de esas funciones. ¿Qué necesito yo hacer? Pues necesito sumar en el rango de suma, necesito sumar toda la columna llamada valor. Vengo y la toco acá, fíjate que se selecciona y posteriormente me está pidiendo un rango de criterios. No le puedo pasar olímpicamente, por ejemplo, la columna comercial, porque si yo cambio aquí el ítem lista, pues ya no va a ser dinámico y no tiene ningún sentido. Debo calcularlo también de manera dinámica. Es decir, debo devolver toda la columna que tenga la persona que esté manejando este pequeño reporte, que tenga seleccionado aquí en un momento determinado. Para ello voy a utilizar a la función índice que me permite retornar un rango de una fila o una columna completa. Y lo hago de la siguiente manera. En la matriz le voy a decir, tú vas a tomar toda la base de datos, todita la base de datos, y en el número de fila voy a especificar el valor de 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo toque aquí el número de columna, pues básicamente me va a devolver no la fila 1, ni la fila 2, ni la fila 3, sino me va a devolver todo el chorro de filas que contengan la tabla en la columna que yo le especifique en el tercer argumento de la función índice. ¿Cómo hago para seleccionar o cómo hago para saber el número de columna que tenga aquí en un momento determinado la persona que esté manipulando esto? Pues sencillamente lo hago mediante el uso de la función coincidir x. Vengo y le digo, mira, yo quiero buscar este valor, por ejemplo, que se llama comercial, porque estos serían los comerciales. Vengo y lo toco y le digo, búsquelo por favor en la cabecera de la tabla. La función coincidir x me tiene que devolver del mismo modo el valor de 1. En este caso para comercial, evalúo con F9 y efectivamente me devuelve el valor de 1. Entonces recuerden que la función coincidir x busca de manera exacta, por tanto no tengo que especificarle el modo de búsqueda, yo simplemente la cierro. Ahora cierro la función índice y fíjate que la función índice básicamente lo que me está retornando es un montón de elementos que constituyen todos los elementos de la columna comercial. Ahora bien, en la función sumar.si.conjunto debo especificar un criterio. Entonces en el criterio, fíjate, ahí le di un espacio y una coma. Voy a darle una coma. Y en el criterio lo que tengo que hacer es no tomar ni a Bill, ni a Mario, ni a Pedro, ni a Sonia, sino tomar todo el conjunto de criterios. Selecciono la celda donde está originando esta fórmula un rango de desbordamiento y hago referencia a dicho rango mediante el símbolo de numeral. Fíjate que si ahora evalúo aquí el valor con F9, pues prácticamente estoy obteniendo, perdón, este valor, estoy obteniendo, creo que este valor y este valor. El total todavía no, me da un 0. Vamos a ver si esto es cierto. Le voy a dar una coma, le voy a dar una enter y voy a imprimir n suma del total de la columna. Evalúo con enter y fíjate que ahí lo tengo,
672, 672, 544, 436, 693, 631, 610, 482 y el total me da 0. Tengo que buscar la manera de calcularlo ahorita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar esto y voy a crear mi siguiente nombre. Debo hacerlo, así como lo hice para la columna, debo hacerlo y crear un nombre, por ejemplo, para el total. Voy a colocar aquí, mira, el total. De hecho, esto no es mayúscula, esto es una minúscula y voy a colocar el total, pero por filas. Le voy a dar una coma y aquí este nombre va a hacer referencia a la nsuma. Aquí no la puse, mira, nsuma. Coloco nsum de suma total fila y voy a crear la misma expresión. ¿Qué voy a hacer? Pues a utilizar a la función sumar.si punto conjunto y luego voy a llamar a toda la columna valor porque aquí es donde quiero agregar todos esos elementos. Luego vengo aquí y en el índice, o más bien en el rango de criterios que tengo que devolver mediante el uso de la función índice, voy a crear la columna que tenga aquí, en este caso seleccionada el usuario, que sería el cliente. Entonces le digo aquí a la función índice, por favor, toma toda la base de datos, la selecciono y le digo, devuélveme todas las filas que te retorne en la columna que te diga coincidir X. Entonces llamo a la función coincidir X y vengo y le digo, tomemos este elemento de cliente y seguidamente le voy a dar una coma. ¿Y dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar acá en el encabezado. Vengo y lo cierro, ella busca de manera exacta, fíjate, cierro la función coincidir X y luego cierro acá la función, en este caso índice, y la evalúo con F9 y me tiene que devolver todos los elementos de cliente, que es mayorista, distribuidor, minorista. Solamente existen creo que 3 y obviamente 3, 1, 2 y 3. Y luego le digo, quiero que me busques por el rango de criterios o el criterio, que va a contener obviamente un rango, que va a tener el rango de desbordamiento. ¿Quién va a tener el rango de desbordamiento? Fíjate, acá lo vamos a tener. Entonces vengo y ubico esta celda, coloco el símbolo de numeral. Aquí se creó una fórmula que genera un rango de desbordamiento. Si le pongo el símbolo de numeral, el símbolo de numeral la recrea y listo. Coma al enter y voy a imprimir ahora la suma del total de la fila. Luego vengo acá, la cierro, evalúo con enter y fíjate que me está retornando 1021.962, 110, 68, 52, correcto, 1023.546, correcto, y un valor de 0. Perfecto, de momento estamos bien. ¿Qué voy a recrear ahora? Necesito recrear el cuerpo. Fíjate, este cuerpo 1, 2, 3 por 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, este cuerpo que yo necesito aquí devolver como la suma del cruce de las etiquetas de columna como las etiquetas de fila. Las etiquetas de fila con las etiquetas de columna. Luego miramos cómo calculamos el total o cómo se lo colocamos a la matriz porque ya lo tenemos calculado. Este total general sería este que tengo acá y este total general sería este que tengo acá, el segundito. Le voy a dar un escape para salir aquí del modo del selector. ¿Y qué viene ahora? Necesito crear la suma del cuerpo. Entonces vengo acá y le coloco suma del cuerpo. Vamos a ponerle así un nombre bien raro, pero bueno, ahí yo hago referencia a la suma del cuerpo. Paso este IntelliSense por acá y es prácticamente una función sumar.si.conjunto, pero con más criterios. Entonces llamo a la función sumar.si.conjunto y en el rango de suma tomo la columna valor y posteriormente me dice dame el rango de criterios. Entonces el rango de criterios vamos a ponerlo del mismo modo como lo colocamos acá para la parte de columnas. Lo vamos a hacer directamente con la función índice en la J11 que tengo acá. Entonces, para no andar repitiendo, vengo y copio esto que tengo aquí, fíjate, justito esto que tengo acá, lo copio con control C y en el rango de criterios 1 lo pego y esto me tiene que estar devolviendo todos los elementos de la columna comercial de momento. Fíjate, ahí está el comercial. ¿Qué voy a tomar? Pues obviamente voy a tomar todos los elementos del rango desbordado que contiene los criterios del comercial, vengo y lo pego y le doy una coma, fíjate. Y ahora necesito el rango de criterios 2, que sería el total de la fila. Entonces vengo acá y lo copio, porque lo tengo en este rango de criterios. Con control C, vengo y lo pego acá. Y él me tiene que estar recreando este rango de criterios, todos los tipos de cliente, mayorista, minorista, etc. Y luego le coloco una coma. Y el criterio sería esta celda, que tiene un rango o una fórmula que genera un rango de desbordamiento.
Fíjate, ya cierro a la función sumar puntos y punto conjunto, y este sumar puntos y punto conjunto me tiene que arrojar una matriz que tiene 3 columnas, 1, 2, 3, fíjate aquí la coma, y luego viene punto y coma, cambio de fila, cambio de fila, cambio de fila. Voy a probarla porque no tengo ni idea si esto va a salir. Le voy a dar acá al enter y voy a imprimir la suma del cuerpo. Vamos a colocar aquí la suma, vamos a colocar la suma del cuerpo, le doy un enter y como por arte de magia 218, 218, 352, 24, 7758, fíjate aquí lo tenemos. Este por ejemplo es 199, 042, me está dando 0 y listo. Esto es lo que yo necesito de momento. De verdad que pensé que esto no iba a salir, lo traía en la mente. Y vamos a ver si sale. Me voy a pasar esto por acá porque quiero que esto me dé espacio para seguir creando mi fórmula. Ya tenemos muchísimas filas ocupadas, 1, 2, 3 y 4 en esta fórmula. Creo que no me va a alcanzar. ¿Qué necesitamos hacer después? Necesitamos quitarle, en este caso, una fila a esta matriz de n suma cuerpo. Por ejemplo, necesitamos reducirla, necesitamos quitarle esta fila de ceros y necesitamos quitarle esta columna de ceros. ¿Cómo logramos esto? Pues voy a crear otro nombre que se llame, por ejemplo, n reducción del cuerpo. Vamos a colocarle así, mira, del cuerpo, así, n reducción del cuerpo, que va a reducir este resultado que tenemos aquí en n suma cuerpo, que fue el que acabamos de imprimir. Entonces vengo y le doy una coma y tengo que utilizar a una función que se llama excluir. Y vengo y le digo, mira, yo tengo aquí en este nombre que se llama n suma cuerpo, tengo una matriz que tiene en la última fila un montón de valores de 0 y en la última columna, contando de izquierda a derecha, en este caso un montón de ceros. Recuerda que la función excluir puede funcionar de manera ascendente y de manera descendente. Es decir, si coloco, por ejemplo, exclúyame la fila 1, empieza a excluir de manera ascendente, de arriba hacia abajo. Si le coloco -1, en este caso, pues empieza de manera descendente, de abajo hacia arriba. Entonces le digo en filas, quítame la última fila, y en columnas, quítame la última columna con 2 números de menos. Creo que esto debería funcionar. Le voy a dar una coma, voy a presionar al enter y voy a imprimir el nombre reducción de cuerpo. Le doy un enter, sí, me genera un rango de desbordamiento que tiene el cuerpo y listo. Creo que vamos bien. No sé, vamos a ver, yo creo que esto como que no va a salir, de verdad siento que no va a salir, está como muy fácil esto. ¿Y qué necesitamos ahora? Necesito crear un cálculo intermedio que me permita adjuntar, por ejemplo, la suma de la columna, diría yo, esta suma de la columna, que me permita adjuntarla a ese cuerpo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear, por ejemplo, un nombre preliminar. Vamos a colocarle así, mira, un nombre preliminar. Vamos a ponerle 1 por si necesitamos crear varios. Le ponemos nombre preliminar 1 y voy a llamar a una función que se llama apilar en horizontal. ¿Por qué? Porque es apilar en horizontal, porque necesito apilar el cuerpo que tiene distribuidor mayorista y minorista para cada uno de los vendedores. Necesito apilarle una columna, es decir, va a crecer de manera horizontal el rango. Entonces llamo a una función que se llama apilar h o apilar en horizontal y le digo en la matriz en número 1, yo tengo aquí una n reducción del cuerpo, es decir, tengo un nombre que se llama n reducción de cuerpo que redujo ya la función excluir y le voy a incluir en este caso la n suma del total de la columna. Entonces llamo así la n suma del total de la columna, vengo y cierro, le doy una coma, esto espero que funcione, doy una al enter e imprimo n preliminar 1. Vamos a colocarlo, n preliminar 1, vengo y cierro, doy un enter y me dio, sí, apiló normal, fíjate, 6, 7, 2, 5, 34 hizo el apilamiento, pero por filas. Esto prácticamente, al estar aquí un elemento en cero, me colocó para elementos inexistentes en esta fila puros errores de ND, es decir, debo excluirla nuevamente. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a crear un segundo nombre. De hecho lo dije y lo hice, mira, dije que iba a crear más nombres preliminares y ahora los tengo que crear. Voy a crear un nombre preliminar 2, le voy a dar una coma y necesito hacer una exclusión. Entonces vengo acá y le digo, por favor, quiero excluir
del n preliminar 1, quiero excluir la fila, es decir, en el argumento filas tengo que decirle -1. Vamos a probarla para ver si la saca. Y vengo y la cierro y le doy una coma al enter y vengo y imprimo n preliminar 2. Cierro, hizo la exclusión correctamente, se llevó el total de 0, pero me hizo la exclusión correctamente y me dejó este total. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Vamos a ver qué puedo yo hacer acá. Le voy a dar un backspace y tengo ya la exclusión. ¿Puedo apilar en vertical? Sí, creo que sí puedo apilar en vertical para apilar de una el total de las filas. Entonces vengo aquí y le digo, por favor, quiero apilar en vertical, ya no es en horizontal porque quiero apilar de manera vertical hacia abajo. Entonces vengo y le digo, ¿qué quiero? Pues quiero que me apiles el retorno de la función excluir, que está excluyendo la fila la última fila de la columna de la tabla preliminar 1, y quiero que me lo apile, por ejemplo, con, en este caso, la n suma de total fila. Entonces llamo este nombre suma del total fila. Yo esperaría que esto también funcione. Vengo y cierro, le doy una coma al enter y luego imprimo n preliminar 2. Vengo y cierro, evalúo con enter y tengo 1021,962. Me salió al tajo, pero me hace falta calcular esta suma total. Bueno, vale, ¿cómo calculamos esta suma total? Eso era lo que venía pensando en el camino, o eso era lo que venía pensando mientras estaba caminando de regreso a casa. Y necesito hacer un mmul, es decir, necesito hacer una multiplicación matricial, pero primero, o más bien, sí, necesito hacer un mmul que me identifique una matriz que tenga un número de filas, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas por una columna, por otra matriz que tenga, en este caso, una sola fila por 4 columnas. Recuerda que el producto matricial se da de fila-columna y fila-columna, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda. Por tanto, yo puedo decir aquí que esta matriz tiene n número de filas en una sola columna y esta matriz tiene una fila en n número de columnas. La matriz resultante me va a dar la cantidad de filas de la matriz 1 por la cantidad de columnas de la segunda. Espero no equivocarme, Voy a crear aquí un n preliminar 3, necesito crear otro nombre, n preliminar 3, le voy a dar aquí una coma y voy a crear una secuencia. Fíjate, esta secuencia le voy a decir que es una matriz de f por c, filas por columnas. Entonces necesito hacerla en múltiples filas. Entonces aquí en el argumento llamado filas utilizo a la función contar a para que cuente cuántos elementos tiene este rango de desbordamiento. Entonces la función contar a aplica sobre el rango de desbordamiento un conteo y me dice dinámicamente un número que va a ir creciendo o disminuyendo como la persona cambie los criterios que tengo acá, y lo voy a crear sobre una columna. Necesito crearlo sobre una columna, esa secuencia, porque el producto matricial tiene que ser la cantidad de columnas de esta matriz igual a la cantidad de filas de esta, entonces una por una. Perfecto. Si yo vengo y evalúo aquí a esto con F9, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, fíjate el punto y coma que es cambio de fila, y luego ahora sí me traigo a la función mmult que saca el producto matricial y la abro y le coloco una coma y en la matriz número 2 creo una secuencia que tenga en este caso una sola fila por la cantidad de columnas que me retorne la función contar a de este rango de desbordamiento que me produce esta fórmula. Cierro y la función secuencia me tiene que devolver 1, 2, 3, 4, fíjate, pero ordenada por columnas. Entonces vengo aquí, cierro a la función mmul y me tiene que retornar el producto matricial. Vamos a imprimirlo de una para no perder más tiempo. Al enter, fíjate, y voy a imprimir n preliminar 3. Listo, vengo y cierro, doy un enter y fíjate, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 12. En total estoy rellenando todas las columnas con valores numéricos. Fíjate que el valor máximo de ese producto matricial enumerado me está arrojando el valor de 24. Quiero que detectes esto. El único valor máximo que hay aquí va a ser el 24, que es el producto matricial de los extremos. Entonces, para esto yo utilicé a mmul para validar este último elemento. Le voy a dar F2. Fíjate, creo que tengo más fórmulas por acá. Sí, me omití ahí a la función LED. Voy a bajar un tricito para que aparezca. Otro tricito para que aparezca. Ahorita lo miramos.
y voy a eliminar esta impresión. Vengo y paso este IntelliSense por acá para que no nos moleste. Y en la partecita en donde dice el cálculo de la función LED o un nuevo nombre, yo le voy a decir, bueno, ya quiero generar el cálculo. ¿Qué necesito hacer? Necesito hacer una comparación. Y le voy a decir, dime cuáles de esos elementos de n preliminar 3 que creé mediante la función mmul, que sería este nombre que está imprimiendo toda esa matriz de números, toda esa matriz de números multiplicados, dime cuáles son menores al valor máximo que tenga la matriz de n preliminar 3, obviamente que es la matriz, el valor máximo que me arroje mmul, que en este caso sería 24. Entonces obviamente la función máximo va a hacer que esto arroje un valor de 24 y cada uno de los elementos de la n preliminar 3, que sería el mismo retorno de mmul, se van a comparar con el operador y me va a decir cuáles son menores. Eso me va a arrojar una matriz lógica que yo voy a imprimir y voy a utilizar. Le digo, para cada valor de verdadero, tú me vas a imprimir el valor que tenga contenido el n preliminar 2, que sería en este caso todo el apilamiento de la exclusión del elemento anterior y la suma del total de las filas, el total de las columnas y el cuerpo, la reducción del cuerpo. Es decir, tomo la matriz que se llama n preliminar 2, que tiene ya el cuerpo, que tiene todo el cuerpo, que tiene la suma de las etiquetas de columna, la suma de las etiquetas de la fila, excepto el total. Y a lo último, para la parte falsa de la función sí, le digo sencillamente mediante el uso de la función suma, totalíceme en este caso el total de la base de datos, vamos a colocarlo así, de la columna llamada valor, que la tengo aquí tapada. Mira, la tengo tapada porque bajé unas cuantas filas para seguir escribiendo la fórmula. Entonces cierro acá, vengo y cierro a suma valor, cierro a la función sí, cierro la función LED y vamos a ver, enter. Ah, caramba, sí salió, mira, sí salió. Entonces vengo acá, voy a seleccionar este poquito de celdas, vamos a seleccionarlos así. Yo creería que aquí está bien y vamos a bajar hasta por acá, por si me arroja más totales. Y voy a cambiar esto a un formato de moneda y le voy a colocar 0 cifras decimales. De hecho, le voy a dar control Z, control 1, moneda, 0 cifras decimales. Le voy a dar clic en aceptar. A esto le puse formato y vamos a jugar aquí con esto. ¿A qué me refería con esto? Pues que en la tabla dinámica tengo que ir a hacer el cambio dentro de la tabla dinámica. En cambio aquí con la fórmula llego y le digo, mira, ya no quiero comercial, quiero la zona. Entonces viene a hacer el cálculo de la zona con el cliente. Ahora yo quiero el comercial en la parte de arriba. Entonces fíjate, Bill, Mario, Pedro, Pilar, Sonia, total, este norte, oeste, sur. Listo, y ahí me está dando. Voy a ir a ajustar la tabla dinámica. Vengo acá, mostrar lista de campos, voy a quitar el cliente y el comercial y voy a colocar aquí la zona en el área de filas y el comercial en el área de columnas. Cierro esto de momento y me está dando 352.360 el total, y aquí 181.000.84, 128.818, mejor dicho, está dando correcto. Está dando correcto. Puedo crear puedo crear acá, mira, un formato condicional que me coloque un color a todas las celdas que se encuentren llenas. De hecho lo voy a hacer. Vamos a hacerlo así. No sé, creo que coloqué aquí formato general. Aquí puse formato de moneda. Hasta acá, formato de general. Vamos hasta acá, fíjate. Entonces voy a seleccionar esto. Coloco formato de moneda, nueva regla, y le voy a decir que por favor arranquemos acá en esta celda. Le voy a cambiar F4, F4, F4 para dejarla relativa y le digo hágame el desplazamiento, y todas las celdas que sean diferentes de vacío, es decir, las que se encuentren llenas, colócale una cabecera con un relleno, por ejemplo, de este azul que me gusta bastante, con una fuente en negrita de color blanco. Le voy a dar un clic en aceptar, y no sé qué hice por acá, control Z. Hice la selección, claro, la hice de adelante hacia atrás, tengo que hacerla de aquí hacia acá, porque aquí tenía general y aquí empezamos la moneda. Entonces, para respetar también el formato, entonces vengo hasta aquí. Ahora sí, al ORON, llamo a la nueva regla de formato, le digo aplíqueme una para este rango, F4, 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 que sean diferentes a un vacío, y luego a eso le voy a colocar un color de relleno azul con una fuente en negrita en automático de color blanco. Aceptar, y ahora sí
Fíjate, me está dando correctamente. Si yo cambio por acá el comercial en las etiquetas de columna y le coloco por ejemplo cliente, fíjate que está dando el resultado correcto. Obviamente el ancho de la columna con la tabla dinámica pues no me deja trabajar, entonces ahorita lo acomodamos. Le voy a dar aquí comercial. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues voy a aplicar el mismo formato. Creo que tengo general acá, aquí tengo moneda, aquí tengo moneda, aquí tengo general. Entonces la moneda va hasta acá. Voy a seleccionar este rango de celdas al ORON. Luego vengo aquí y aplico una regla de formato condicional que arranque en esta celda. Aquí le doy F4, F4, F4. Dime todas las celdas que sean diferentes a un vacío. Coloquémosle aquí un relleno de color azul con una fuente en negrita de color blanco. Lamento mucho estas interrupciones aquí con la garganta. Y ya lo tengo, fíjate. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, la tabla dinámica una vez más, solo una vez más. Y voy a colocar, en este caso quito la zona y el comercial. Voy a colocar aquí la zona, voy a colocar acá la zona en las etiquetas de la fila. O perdón, aquí en las etiquetas de la fila no, voy a colocar aquí el cliente en las etiquetas de la fila, aquí, y el comercial en las etiquetas de la columna. Me tiene que dar lo mismo. Entonces vengo y cierro, coloco aquí etiqueta, sería en este caso, en esta lista desplegable, el cliente, y aquí en esta partecita de la de arriba, el comercial, fíjate. Y me tiene que estar dando el total, fíjate, me está dando el total. Ahora suponga que esto no cambie, lo voy a manejar así. En toda la columna total le voy a colocar como estaba antes comercial, me tiene que dar un cruce en diagonal, es decir, me tiene que generar una matriz identidad por el mismo mmult, porque cuando yo hago un producto matricial se genera cuando hay campos iguales la matriz identidad, es decir, la matriz diagonal, y ahí se está generando la matriz diagonal, fíjate, va bajando en cascada, la matriz diagonal. Entonces voy a colocar aquí el comercial y voy a colocar por ejemplo zona, fíjate se está dando el cambio, coloco comercial y vamos a colocar cliente y fíjate que ahora no está dando, voy a colocar zona, tampoco está dando. Bueno, dejémoslo ordenada como en la tabla dinámica, simplemente esto es por tamaño, fíjate aquí por tamaño, le voy a dar un control Z y voy a dejar el mismo de la tabla dinámica, es decir, en las etiquetas de fila selecciono el cliente y aquí selecciono el comercial y listo. Mira, ya me está dando correctamente. Si esta tabla no existiese, pues obviamente este rango crece como uno quiere y en el tamaño de las celdas como uno quiere, pero recuerda que la tabla dinámica cambia el tamaño, aunque yo la puedo quitar también. Puedo decirle que no me haga la actualización, pero eso es más gallo, que no tiene que ver nada con este tutorial. Cómo hacer mediante el uso de fórmulas, en este caso una tabla dinámica o un reporte de tabla cruzada utilizando las nuevas funciones de Excel, que en muy poco tiempo ya no serán tan nuevas. Fíjate, así de esta manera, mira, utilizando la función let y puros artilugios con la función sumar.si.conjunto, luego ir excluyendo, apilando, excluyendo, apilando, generando algún tipo de artilugio también como mmul para ir a hacer un cruce directo en el último elemento y luego colocando en este caso el resultado. No sé, lo venía pensando y me salió a la de una. Pensé que este video no lo iba a poder grabar. Estoy contento, aquí estoy súper contento porque grabé el video. Ya ves cómo inicié, un poquito nervioso porque no tenía ni idea. Y ya estoy súper relax porque esto ya salió. Nuevamente, gracias por decidir mirar mi video, gracias por decidir observar y quedarte en el video. Si llegaste hasta el fin, te extiendo un abrazo enorme desde la distancia. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por tomarte el tiempo de comentar, me sirve muchísimo de verdad que comentes. Muchas gracias por dejarme tu like y si eres miembro del canal, un abrazo gigante, 1000 abrazos para ti por apoyar el proyecto económicamente. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como digo siempre, parceros y parceritas, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.